presento, Romualdo Lanson, soy arquitecto en Cognizance of Vision, trabajamos hace 2 años en el estudio y hoy venimos a hablar de SME liderando en tecnología y cultura. Conmigo, Emi. Hola, ¿qué tal? También un gusto. Mi nombre es Emiliano González y también trabajo como arquitecto de software en Cognizance of Vision hace 2 años. Para dar un poquito de contexto, vamos a dar dónde estamos nosotros dentro de la empresa. Nosotros somos Enterprise Software, la comunidad de .NET trabaja en ese lugar, y nos agrupamos en general en esto que llamamos guilds o comunidades de expertos. Es para dar un poco de contexto en cómo estamos. La estructura en la cual nosotros trabajamos es estudios, líderes de transformación o transformational leadership y pods. Los pods es el objetivo final. Los pods son equipos de trabajo cross-funcional que son los que finalmente terminan trabajando en los proyectos con las distintas otras comunidades que tenemos dentro de la empresa. El concepto que nosotros vamos a tratar hoy es cómo armar estos, o cómo llegar a generar desde los nuevos integrantes de la comunidad a formar estos pods. Nosotros vamos a modelar con pods más chiquitos, donde van a tener 5 o 6 personas, pero un pod real tendría más esta estructura donde hay diseñadores, QAs y demás. Así que ese sería el pod final, o un pod donde hay líderes y demás. Para la agenda de hoy la dividimos en 3 partes. La primera parte es por qué este programa, o por qué pensamos que los expertos tenemos que liderar en tecnología y cultura dentro de nuestra comunidad. Un poco cómo funcionó este programa que hicimos y cómo está funcionando, y les vamos a comentar un poco los resultados. Arrancamos con el nombre, empezó con Subject Matter Expert o SME, es una forma normal de nombrar a los expertos, y era que desde la comunidad teníamos una necesidad de incrementar la cantidad de desarrolladores, y se nos ocurrió que en vez de armar una escuelita, necesitábamos algo un poco más serio, y tuvimos que iniciar y empezamos a pensar o a proyectar en este programa. ¿Cuáles eran las necesidades de este programa? Claramente hay demanda, claramente los desarrolladores necesitan estar preparados para este concepto de pod, que no todos los que vienen tanto de la universidad como vienen de otros trabajos entienden este concepto, entonces habría que no solo hablar de tecnología, sino que habría que hablar de cultura, y entregar al final del resultado de este programa gente o pod members que ya entiendan cómo es la transformación digital que nosotros planteamos. En el análisis del mercado principal, nosotros, como dijimos claramente, necesitamos nuevos desarrolladores. Hay una guerra de talento en el mercado, eso significa que están todos tratando de competir por el talento en IT. Nosotros detectamos a su vez que hay una brecha digital, de eso les va a hablar ahora Emi en un ratito, y que los nuevos empleados o los nuevos integrantes de la comunidad necesitan entender este pod model. O sea, nosotros ya estamos cross-functional, ya somos agile, tenemos un montón de cuestiones de cultura que necesitamos incorporarlas lo antes posible dentro de nuestros pods. Emi. Bueno, ¿y por qué nosotros entendemos este tema de la guerra de talento y de la alta demanda que hay? Acá tenemos una muy buena fuente para citar un artículo de Robert C. Martin, que es el autor de toda la serie de libros de Clean Code, en el que básicamente él evalúa la cantidad total de desarrolladores versus la experiencia acumulada, y usando un poco una variación, si pudiéramos llamarla, de la ley de Moore. Él explica que cada 5 años los programadores más o menos se están duplicando, y si hacemos un análisis de eso vamos a entender al final del día que no pasa lo mismo con la experiencia en los programadores, ¿sí? Así que es ese gap, es esa diferencia entre la experiencia y la cantidad de programadores que hay hoy en día que incluso está generando estos problemas de demanda de los que estamos hablando, el que vamos a intentar taclear con este programa. Bien. Cuando intentamos, hicimos una cantidad de ideas, 1 a 1, leaderships, pequeños grupos, Udemy, certificaciones y demás, y llegamos a la conclusión que la mejor forma es generar una aplicación interna simulando lo más posible, con lo cual nos apoyamos en lo que fue recursos humanos dentro de nuestra compañía, que nos dio un backlog real. Así que esa sería, todas estas ideas que están en este mapa fueron las que pasaron y quedó esta aplicación. 2 principios rápidos que quiero comentar. Uno es
la parte ética y de lo que queremos enseñar, y nosotros nos defendemos en esto, nosotros somos los que queremos que hagan las computadoras. Y por el otro lado, en los límites de la organización entendemos, y por eso es el concepto también del SME, que la necesidad de acción es colectiva y que hay algo de voluntarismo y de coordinación y cooperación dentro de la comunidad para poder alcanzar esto. Eso lo detectamos ambos como arquitectos y como líderes en equipos todos los días, y obviamente de estos principios e ideas llegamos a este proposal que ahora les cuenta Emi. Bueno, básicamente lo que necesitábamos era un ambiente en el que pudiéramos desarrollar a todos los integrantes de nuestro equipo, donde pudiéramos trabajar en nuestras skills relajados y completamente fuera del contexto de un contexto de un pod real. Entonces, como mencionaba Ron, pudimos crear un backlog, si bien real, de necesidades reales de nuestros equipos de recursos humanos, y poder taclear esas necesidades de software con nuestros nuevos equipos. Ahora, la realidad es que también necesitábamos parte de nuestra gente con expertise para llevar esto adelante, ¿sí? Y bueno, lo que pudimos terminar encarando de esta manera fue trabajarlo en forma de propuesta, por supuesto, siempre. No es una obligación para un nuevo integrante de equipo dentro de Cognizance of Vision de formar parte de esta propuesta. Hoy en día es a nivel optativo, y básicamente en lo que tenemos que trabajar en esta primera etapa es en proveer todas las herramientas de comunicación, de programación y de management de proyecto que son necesarias, y entender que esto es un ambiente real. Hay un backlog real detrás de esto, hay gente que está esperando un producto, pero la presión es mucho menor y el trabajo puede llevarse a cabo en un ambiente mucho más seguro de cara a los clientes. ¿Cómo fue el camino? ¿Vos, Emi, te acordás cómo fue? Sí, sí. Al final del día, cuando hicimos un análisis de cómo resultó todo este proyecto, nos dimos cuenta de que hay como unos ciclos que se cumplían constantemente a medida que iban entrando nuevos integrantes al equipo, y que iban saliendo y que iban entrando y que iban saliendo. Y básicamente detectamos que trabajando nosotros en una metodología de este tipo Scrum, lo que notamos es que necesitábamos de 3 sprints mínimamente como para poder formar a una persona hasta que llegue y forme parte de un pod. El porqué de estas cosas está explicado en este ciclo sencillo que vamos a ver ahora, explicado de forma gráfica. Necesitamos un primer sprint donde podamos poner las manos en el código, donde podamos hacer pair programming, donde podamos ver cómo todos los nuevos integrantes del equipo se amoldan, donde podamos ver el team building, cómo se lleva a cabo, cómo son las colaboraciones entre el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta primera retrospectiva que podemos hacer de este primer sprint que tuvimos, vamos a detectar entre otras cosas, pero que es lo más importante para nosotros en el programa, vamos a detectar el famoso skill gap al que nosotros llamamos, ¿sí? La diferencia entre las habilidades que nosotros requerimos para el pod en particular en cuestión, y las habilidades con las que cuenta el nuevo integrante del equipo. Esas son las habilidades que se van a intentar, y los gaps y los huecos que se van a intentar llenar durante este sprint se identifican, y se planifica el segundo sprint de forma tal que hay una cierta capacity dedicada a capacitación, ¿sí? Al final del día, en el sprint 3 y al final del sprint 3, se lleva a cabo como una suerte de evaluación en la que la idea, por supuesto, esto no es una pasantía, ¿sí? Acá no hay una competencia, esto no es una guerra. Lo que se termina haciendo es haciendo una evaluación lo más concreta posible, de forma de que podamos de vuelta identificar cuáles son las áreas en las que necesitamos meter nuestras manos para poder seguir identificando gaps que faltan y poder seguir llenándolos. Así que bueno, después vamos a hablar un poco más de eso en detalle, y cómo pudimos bajar algo que es tan subjetivo como la evaluación de cómo fue el desempeño de alguien en un equipo, cómo bajarlo a algo más tangible. Un poco las diferencias con una pasantía, creo que las aclaramos bien, pero parecería que las expectativas que teníamos con este programa es disasociar, por un lado, la competencia que genera una pasantía,
entender que ya es parte miembro de la empresa y generar todas estas nuevas expectativas del programa en sí, o sea, que la persona entienda que ya va a estar en esa digital transformation. ¿Okay? Así que, en resumen, la propuesta es un proceso de aprendizaje, la propuesta tiene que ver con calidad y no exactamente con cantidad, o sea, esta evaluación marca los caminos de cómo seguir hacia adelante. Sobre el tema de cultura, que es muy complicado, nosotros vamos a hablar del framework que usamos de cultura. El framework de la cultura dentro de SoftVision se basa en estos 6 pilares, que son 6 valores, core values de la empresa. Están muy asociados con lo que es el manifiesto ágil y con casi todas las metodologías modernas, de manera tal de que tenemos hacer el impacto, mejor trabajar en equipo, y todo eso deriva en este modelo cultural, que sería el tercero, el generativo, donde el foco está orientado en la performance, en crecer, en el go beyond, está siempre en alta cooperación, siempre el riesgo es compartido. ¿Eso qué significa? Que no tenemos un sistema de achicar las responsabilidades y de no compartir los riesgos. El failure es algo que desde donde se aprende, como dijo bien Emi, en el primer sprint nosotros ya sabemos que vamos a fallar, pero lo hacemos con la intención de con eso crecer porque es parte de nuestra cultura, con lo cual este pequeño modelo nos permite entender de qué lado de la cultura vamos a estar, no basado en el poder y no basado quizás en la parte burocrática o del procedimiento, bien ágil. Luego tenemos estas dimensiones de evaluación que todo pod va a requerir, de manera tal que empezamos a hacer esta introducción con los nuevos integrantes, y tuvimos, por culpa del COVID y por culpa de esta cuarentena y demás, un segundo gap, si se quiere, que fue el de las tecnologías para poder trabajar, que no siempre los nuevos o no siempre estábamos tan preparados. Si bien nosotros ya teníamos Work for Home en la empresa, no todos los nuevos integrantes tenían estas habilidades, así que bueno, quisimos destacar que hubo también un segundo gap por la colaboración y por los software que tuvimos que usar durante el programa. ¿Okay? Vamos un poco a la propuesta entonces, a mí. Sí, la puesta en práctica, como decíamos, teníamos un backlog real, teníamos una necesidad real de parte de nuestros compañeros de recursos humanos, y esta también nos dimos cuenta fue una gran oportunidad para, haciendo un pequeño spoiler de algo que vamos a ver más adelante, trabajar un poco el upskilling de recursos semi-senior o senior que ya teníamos en la compañía, ¿sí? Una buena etapa para participar del diseño de la arquitectura de la aplicación, que esta fue la propuesta que resultó de esto, y que a su vez durante el desarrollo de los subsiguientes sprints, este diseño también tuvo que llevarse adelante, digamos, a cargo de quienes lo diseñaron. Así que bueno, este es una gran oportunidad también para desarrollar las habilidades de los desarrolladores que están dentro de la empresa, y es una alternativa a otro tipo de iniciativas, como por ejemplo capacitaciones y ese tipo de cosas. Este es un ejemplo real, y al final del día la propuesta hay que llevarla adelante con la arquitectura que se decidió. Después, esto ya estamos hablando del primer sprint, ¿sí? En el primer sprint, como decíamos, nosotros creamos este nuevo equipo, llevamos a cabo el proceso de onboarding, y esto, bueno, implicará muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, credenciales, repositorios, herramientas de trabajo, etcétera, etcétera. Y también todo este primer sprint se hace con una idea en mente ya prefijada, ya analizada con anterioridad acerca de cuál es el skill set que se intenta lograr para con este equipo, para llegar a un pod de trabajo real con el cliente, ¿sí? Esta es simplemente una representación gráfica de cómo entendíamos nosotros eran las necesidades de dicho pod. Como dijimos, en el sprint 1 lo que pudimos lograr es detectar el gap de habilidades, entre la diferencia entre lo deseado y lo que realmente tenemos, y eso nos permite hacer foco y a planificar el segundo sprint con la correspondiente capacity para taclear esas necesidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esta es una representación gráfica de cómo se vería, por ejemplo, el actual skill set de una persona que recién entra al equipo versus el que nosotros necesitamos. Esto lo podemos usar o diagramar para planificar los subsiguientes sprints,
y tratar de taclear estas diferencias. Finalmente, en el tercer sprint es también donde evaluamos el crecimiento, ¿sí? Y algunos parámetros especiales que nosotros decidimos que necesitábamos evaluar para entender si alguien estaba listo para entrar en un pod, en un equipo, si cumplía con aquellos criterios que, si bien son subjetivos, nosotros consideramos que eran necesarios, ¿sí? Así que bueno, al final del sprint 3 esta también es una representación gráfica de lo que esperábamos, ¿no? Bien. Bien, entonces, y esto tiene que ver con bajar a tierra, ¿sí? Y hacer un poco más concretas las formas de entender dónde están las buenas habilidades y los huecos de habilidades o de conocimientos que necesitan ser llenados, ¿sí? Para esto simplemente generé en unas planillas usando el sistema APGAR, que es un sistema que se usa para evaluar la salud de un bebé recién nacido. Es un sistema muy conocido, muy usado. Pueden investigar acerca del tema. Básicamente, lo que terminamos decidiendo era que necesitábamos evaluar en tres criterios distintos, y este era, usando tres tablas de APGAR, era un buen criterio como para poder tratar de definir en qué situación estaba cada uno de los nuevos integrantes del equipo. ¿Sí? Para nosotros es muy importante, y también están en orden, en orden de prioridades. ¿Sí? Nosotros consideramos lo más importante de todo, tal vez, las management skills, o tal vez las team building o las communication skills, más importantes tal vez que las technical skills. Consideramos que todas las habilidades técnicas pueden ser aprendidas con mucha mayor facilidad tal vez que algunas otras habilidades soft skills que son más difíciles de aprender. En este caso, nuestra primera tabla de APGAR, como están viendo acá, tiene un sistema de puntaje de 0, 1, 2 puntos para 5 distintos criterios que se evalúan, y de eso simplemente se arma una nota final y después un promedio entre las tres tablas de APGAR que terminamos armando para este proyecto. Básicamente en este APGAR que estamos viendo, por ejemplo, en este momento, sí está enfocado en technical skills. Fue evaluado cómo los integrantes del equipo cumplían con acceptance criteria, cómo cubrían su código con test, cómo eran las interacciones y las observaciones con respecto a sus pull requests, cómo diseñaban sus soluciones, y finalmente también si era parte de sus objetivos obtener alguna certificación, que para nosotros también, dependiendo del pod, dependiendo de las circunstancias, también puede ser algo importante. Y finalmente, el tercer APGAR que usamos de calificación tiene que ver con soft skills o communication skills, esto como prefieran catalogarlo. ¿Sí? El lenguaje, la colaboración con el equipo, el desarrollo personal de los integrantes del equipo dentro de la empresa, son todas medidas que tuvimos en cuenta y que tratamos de clasificar de alguna forma como para entender si el nuevo integrante del equipo se adaptaba bien al pod y a la mentalidad de la compañía en general. De esta forma, entonces, volviendo al tema de las distintas diferencias que hay entre el desired skill set de una persona y el actual, que es con el que contamos hoy en día, también nos encontramos durante el proceso de investigación con un framework muy curioso que justamente define 4 tipos de aprendizajes diferentes, y está muy bueno hacer una revisión sobre esto para poder cuantificar también y clasificar cuáles son los distintos tipos de aprendizaje con los que nos cruzamos durante la iniciativa. ¿Sí? El primero es el cross-skilling, ¿sí? Estamos hablando es la oportunidad para un front-end engineer, por ejemplo, de formar parte del backend o viceversa, o simplemente salir del mundo de la programación, tal vez, ¿por qué no? Y pasar al mundo un poco de la infraestructura, o tal vez de la arquitectura con respecto a containers, a la nube, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es un programa donde, de vuelta, el pod que se arma de trabajo está formado por nuevos integrantes y por integrantes que ya son parte de algún pod de SoftVision, y es una práctica excelente para poder desarrollar otras habilidades, y en este caso hacer el famoso cross-skilling del que estamos hablando. ¿Sí? También es una gran oportunidad para tomar, en este caso, los nuevos ingresantes, programadores juniors o tal vez trainees que recién empiezan, y hacer un upskilling de sus habilidades, ¿sí? Ya sean juniors, trainees o semis
La idea es poder identificar estos gaps, taclearlos y planificarlos dentro de la Capacity y el Sprint 2 que habíamos visto con anterioridad. ¿Sí? El reskilling también, todo esto también es posible por estar en un ambiente seguro de trabajo y estar guiado por gente que es experta dentro de las áreas en las que se llevó a cabo el proyecto. El reskilling tiene que ver con, a todos nos ha pasado seguramente que en algún momento nosotros venimos de trabajar en un framework determinado, estamos acostumbrados y lo conocemos y somos muy productivos sobre ese framework, pero la realidad es que de vez en cuando tenemos que cambiar dicho framework, dicha mentalidad de trabajo también, adaptar un nuevo framework o una nueva librería, y eso tiene una curva de aprendizaje bastante costosa. El reskilling taclea, es el tipo de capacitación que taclea este tipo de cosas, y por suerte también resultó el programa ser eficiente para este tipo de capacitación. Y finalmente también nos dimos cuenta de este expert skilling que se menciona también en las fuentes, en los artículos van a encontrar información respecto al framework de Cure. ¿Sí? Y el expert skilling, lo que se menciona es este ciclo en el que las personas meten sus manos en algún nuevo criterio, algún nuevo framework, algún nuevo conocimiento, ¿sí? Se obtiene la experiencia deseada y finalmente ellos terminan después guiando a otros, entrando en un ciclo de capacitación constante entre los nuevos ingresantes, los que ya estaban, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco lo que contó el expert skilling es lo que vivimos nosotros y lo que fomentamos. Yo creo que una vez que uno llega al expert skilling, como es una espiral, es en la que uno debería quedarse y ese proceso de aprendizaje que mencionamos al principio se cumple. La experiencia nuestra, bueno, aprendimos un montón en el programa, creo que el programa nos permitió avanzar muchísimo, pudimos hacer demos, pudimos generar un montón de ganancia y de aprendizaje dentro del equipo, y obviamente los Soft Visioners estamos mejores preparados gracias a este programa. Beneficios finales, si se quiere, es esto de la cultura Agile y demás, que siempre es difícil de transmitir. Nosotros encontramos con este programa y con estos 2 o 3 frameworks que planteamos, tener algún marco donde podemos evaluar, donde podemos hablar de por qué hacemos estas cosas. Entonces las justificaciones, eso facilitan muchísimo la comunicación, y los equipos se sienten y entienden este modelo de pod. El pod es el eje fundamental con el que empezamos la charla, así que a eso tenemos que seguir, y una vez que el pod crece, el pod es el que va todo el tiempo generando ideas y generando nuevas capacitaciones, que es ese último expert o reskilling, o por todos los pasos, ¿no? Creo que todos vamos a pasar por el Cure de alguna forma. Los beneficios, obviamente vamos a mejorar el primer problema, que es el del hiring, y también el de inyectar este entusiasmo en la gente para entender que nuestro modelo es el que queremos perseguir o el que estamos buscando. Dejamos estos links como referencia. Estaban los mails en el del principio, cualquier cosa nos pueden comunicar, y bueno, desde ya muchísimas gracias por escucharnos este ratito. No sé, Emi, si quieres algunas palabras de cierre. No, muchas gracias. Las fuentes están muy interesantes, esperemos que les gusten, y cualquier pregunta estamos disponibles para ustedes.